¿Qué hubiera pasado si John Lennon nunca hubiera conocido a Paul McCartney? Muchos piensan que McCartney podría haber creado un grupo solo, encumbrándolo tal vez al nivel de un Moody Blues. Por su parte, Lennon habría podido montar un grupo exitoso, al menos al nivel de Kings. En este vídeo tomamos unas opiniones muy interesantes sobre lo que hubiera pasado con John Lennon si no formaba The Beatles, llevándolo al punto de solo ser un vagabundo. Estas son las razones. John Lennon fundó The Beatles y la historia de la música cambió para siempre cuando él, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr desarrollaron la banda, alcanzando una inmensa fama y éxito. Con el grupo, Lennon fue una máquina creadora de éxitos junto a su compañero McCartney, y tras la separación del cuarteto, generó álbumes más que aplaudibles. Pero siempre el envión inicial es el más importante. A pesar de su talento innato como artista, el mismo Lennon no creía que hubiera llegado lejos de no ser por The Beatles. Tomemos como referencia al padre distanciado de Lennon, Freddie Lennon, que se reencontró con su hijo durante sus años como Beatle. Freddie trabajaba como marinero y tras perder ese puesto hacía trabajos esporádicos. Lennon creía que podría haber seguido un camino similar de no haber sido por los Beatles. Si no hubiera sido por The Beatles, probablemente habría terminado como Freddie, dijo Lennon al escritor Hunter Davies en el libro The Beatles. My father left me when I was a kid. I didn't see him until I made it, and he sort of blackmailed his way into my life through the press. I refused to see him, then I finally let him in. I started supporting him, looking after him. Then I went to therapy and sort of remembered how furious I was in the depths of my soul about being left as a child. You know, I mean, I understand people leaving their children because they can't cope, you know, or whatever happens for reasons. But you don't understand when you're feeling your own misery. So I came out of the therapy and told him to get the hell out, you know, and he did get the hell out. And I wish I hadn't really, because you know, everybody has their problems, including wayward fathers, you know. A Davies le pareció ridículo dado el talento de Lennon. Sin embargo, tras pensarlo mejor, le resultó difícil imaginar a Lennon en una trayectoria profesional tradicional. Davies escribió: "Recuerdo que me reí de esto en aquel momento, pero hay algo de cierto en ello. Es difícil imaginar a John encajando en un trabajo decente, o con una jerarquía en una oficina, o incluso ganándose la vida como artista o diseñador, sin que, por supuesto, hubiera aprobado alguno de sus exámenes de la escuela de arte. Se habría aburrido demasiado rápido, así que bien podría haber acabado siendo un vago". Lennon y Davies no fueron los únicos que expresaron este sentimiento. La primera esposa de Lennon, Cynthia, creía que necesitaba a Paul McCartney para impulsarlo a hacer música, dijo en el libro Lennon, The Definitive Biography de Ray Coleman. Habría acabado siendo un vago. Es difícil decirlo ahora, después de lo que pasó, pero no le habría importado mucho. Yo habría salido a trabajar. Él no habría tenido ninguna titulación porque estaba fracasando en la escuela de arte, y su tía Mimi lo habría empujado por todas partes. Habría tenido que aprender un oficio o volver a estudiar, y no lo veo concentrado. Habría ido cuesta abajo. George Martin, el eterno productor de The Beatles, estuvo de acuerdo y explicó: "Paul necesitaba público, pero John no. John es muy perezoso, a diferencia de Paul. Sin Paul, a menudo se rendiría. John escribe para su propia diversión. Se contentaría con tocarle sus melodías a su esposa Cynthia". Peter Brown, el jefe de prensa de la banda, coincidió en que Lennon no tenía el empuje de McCartney. Brown declaró a Rolling Stone: "Podía comunicarme con Paul, supongo que era más cercano a él,
pero siempre me fascinó la personalidad enigmática de John. Paul era el meticuloso, el adicto al trabajo, y John era el perezoso. En 1966, Maureen Cliff llamó a John Lennon el hombre más ocioso en Inglaterra. John dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo, y además, aseguró que John podía dormir por días. Paul McCartney se aparecería en su casa por la tarde y John aún seguiría en cama. Así que, ¿qué hacía con toda esa dormidera? Escribió Estoy solo durmiendo o I'm Only Sleeping, un track somnoliento que vuelve la ociosidad a poesía. No es solo sobre dormir, es sobre escapar del ruido. Y además, recordemos su canción Estoy tan cansado del álbum blanco de 1968. No había sido así en los inicios de la banda, dijo Brown. Ahí Lennon tomó el control total del grupo y explicó. Pero al principio John era el jefe absoluto, era su grupo. John era el líder, lo era todo. Y John nunca se conformaba. John hacía lo que quería. You know, we grew up together. We, from the age of maybe I was about 13 when I first met him. He was a tough guy, you know, he wanted to do something different, and likewise so did I and Paul. So we gained strength from each other, really, like that. He was always the noisy one, or the, you know, the cheeky one, the pushy one. He'd be a bit more outspoken than the others. And at the same time, I think that was important. You know, we had all those elements, John being, you know, a bit upmarket with the intellectuals, and Paul being cute, and, you know, Ringo being cuddly, and I was the quiet one. So, I mean, it all sort of worked out. We grew up together. We spent many years together, and but a lot of love and respect. Yeah. Pero a medida que avanzaba la década de 1960, el poder pasó a manos de McCartney y Lennon empezó a buscar otras formas de entretenerse. Brown agrega: así que cuando Paul tomó el control fue solo porque John había perdido el interés. Claro, eso fue un problema cuando llegó Yoko Ono y consiguió que John volviera a imponerse. Quería recuperarlo todo. Además, sin la voz pacifista de Lennon de los 70, canciones como Imagine nunca habrían existido. El mensaje por la paz en la cultura pop habría sido menos poderoso. En esta línea de tiempo alternativa, John Lennon quizá habría sido un artista bohemio, pintor o escritor en Liverpool o Londres, aún con vida. Tal vez sus canciones habrían sido descubiertas décadas después como un tesoro oculto, o quizás se habría perdido en el anonimato. Afortunadamente, John sí formó The Beatles y juntos crearon una de las historias más asombrosas de la música. Imaginemos por un momento todo lo que habríamos perdido y valoremos todo lo que nos dejaron.